Penal 1, vamos a comenzar a desarrollar el capítulo 4 de nuestro programa de estudios y es el relativo a la teoría del delito y de las infracciones administrativas, para lo cual en primera instancia analizaríamos lo relativo a la evolución del delito, y en ese orden de ideas es importante precisar que el concepto del delito a través de la historia ha tenido una profunda evolución. Originalmente lo que caracterizó al delito es el daño que producía, de donde se desprende que tenía un carácter puramente objetivo, es decir, solamente le interesaba al derecho penal aquello que producía un resultado en el mundo exterior. Así resultaba consecuencias importantes y solo se sancionaban los delitos consumados, consecuentemente la tentativa quedaba impune. Obviamente tampoco se consideraba la etapa psicológica de la acción, lo que aparece vagamente en el derecho romano. En ese orden de ideas, durante la Edad Media, la valoración jurídica no se hacía como actualmente se realiza, y no descansaba el reproche en los elementos subjetivos, es decir, en los ánimos o intenciones del sujeto, pues solamente se contemplaba el resultado dañoso producido. Es importante recordar que la primera institución de derecho penal la vamos a encontrar en el libro titulado El Malleus Maleficorum o El Martillo de las Brujas, durante las proximidades del siglo XIX, que ocasionó que se encendieran las hogueras en Europa para quemar a las supuestas brujas, y fue entonces la hechicería el delito más tremendo de esa época, por lo que la valoración jurídica de aquellos tiempos consideró que las mujeres que tenían relaciones con los demonios fueran tratadas como brujas, y ello propició que infelices mujeres, algunas de ellas enfermas de la mente, pagaran en la hoguera sus excentricidades en el holocausto de la valoración de la época. Y esto prueba que el delito fue siempre lo antijurídico, y por eso un ente jurídico, lo subjetivo, es decir, la intención, aparece hasta los tiempos de la Roma culta, con el afinamiento del derecho aparece junto al elemento antijurídico la característica de lo que es la culpabilidad. Lo anterior nos demuestra la necesidad de recurrir a criterios de interpretación doctrinal para establecer debidamente cuándo un hecho merece ser sancionado como delito y cuándo no. En ese orden de ideas, el autor Díaz Aranda nos comenta que la interpretación de las normas se puede sustentar por medios de interpretación gramatical, a saber, el sistemático, el teleológico, el histórico, pero lo anterior no es suficiente, pues se necesita además analizar el hecho de manera sistemática, como con un método capaz de establecer cuáles son los aspectos que deben ser analizados en cada hecho, y sobre todo del orden de análisis para determinar si estamos ante la comisión o no de un delito. Es así como precisamente la función de la teoría del delito consiste en ofrecer el sistema para analizar en forma ordenada y sistematizada el hecho, y proporcionarnos el criterio de interpretación de la norma penal para determinar si se ha cometido un delito o no. Es decir, la teoría del delito es un instrumento conceptual mediante el que es posible lograr la aplicación racional de la ley penal a un caso concreto, y por esa razón la teoría del delito es una creación espiritual cuya fuente de inspiración es la filosofía, y en la medida y en esa medida pues no pueden emitirse juicios de necesidad, ya sean verdaderos o falsos. De ahí que ante un mismo hecho se puede sustentar diversas soluciones dependiendo del sistema del delito que se haya empleado para su análisis. En concordancia con lo anterior, es en Alemania donde se crean 4 grandes sistemas de análisis de la teoría del delito, las cuales
emplean todos aquellos países que como México tienen un sistema jurídico de tradición románico-germánico, y esos sistemas son el sistema clásico, el sistema neoclásico, el sistema finalista y el sistema funcionalista. El punto de coincidencia entre los cuatro sistemas de análisis de la teoría del delito radica en considerar al delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. La conducta es considerada como un presupuesto del delito, mientras que los restantes son considerados como elementos o categorías escalones del delito, vocablos que son utilizados como sinónimo y por tanto se pueden utilizar de manera indistinta. Así tenemos entonces como presupuesto a la conducta y sus tres categorías, es decir, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y solo cuando hemos constatado la existencia del presupuesto y los tres elementos podemos sostener la existencia entonces de un delito. Ahora bien, a pesar de que los cuatro sistemas tienen el mismo presupuesto y las tres categorías, la interpretación que dan cada uno de ellos es distinta y en ocasiones diametralmente opuesta, y ello se debe a sus distintas bases ideológicas y el uso que se les dé. Así, por ejemplo, la tipicidad dentro del sistema clásico está integrada por elementos puramente objetivos, mientras que en el sistema neoclásico se conforma con elementos valorativos y subjetivos. Es decir, que la integración de cada escalón puede ser distinta en cada sistema. Por ende, para entender la evolución de la teoría del delito y los diversos sistemas que han sido creados alrededor de esta, pues es necesario analizar cada uno de los referidos sistemas, y empezaríamos por analizar al sistema clásico, tendencia clásica o causalismo naturalista. Pero esto lo estaríamos haciendo en un subsecuente video. Por el momento me despido. Hasta pronto.